Buenas noches. Vamos a dar inicio mientras nuestros hermanos preciosos se van conectando y le damos gracias al Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que sea su Santo Espíritu obrando y hablando y trabajando, y que nosotros nos dispongamos con un corazón contrito y humillado para escuchar del Señor, porque Él siempre tiene algo para que nosotros podamos recibir de Él. Él es la fuente de agua viva. Y te damos las gracias, Señor, porque tú eres el que tiene el control de nuestra nación, de nuestros gobernantes, de las personas que nos están liderando, y por eso queremos que nos ayudes, Señor. Necesitamos tu consejo, necesitamos de tu sabiduría, necesitamos que abras nuestros ojos espirituales, los oídos espirituales, que todos nuestros sentidos, Señor, estén alerta, porque tu palabra está siendo dada. Y eres tú, Señor, el que está levantando un pueblo que sea dispuesto, una novia que sea dispuesto a ser transformada. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por aquellas personas que en este momento, Señor, están en angustia, mas sin embargo, Señor, tú estás ahí con ellos tratando, Señor, áreas en sus vidas, al igual que con cada uno de nosotros, Señor. Hasta este momento, por tu misericordia, hemos sido guardados y librados y hemos visto tu control de nosotros, Señor, en esta noche. Y ayúdanos, mi Rey precioso, a que podamos estar en unidad, a que haya en nosotros pureza, Señor, y que tu Espíritu Santo, que es un caballero y noble, pueda tomar el control de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Esta noche el Señor me está enseñando. Hoy más que nunca necesitamos pedir. Unciones van a venir sobre aquellas personas. La unción del consejo, la unción de poder, las 7 unciones que nos menciona Isaías. Y esta noche el Señor quiere que aprendamos de 2 personajes, de los cuales hay mucho que aprender, los cuales son Roboam y Jeroboam. Roboam, sabemos, fue el hijo de Salomón, y él tuvo una petición. Por su inexperiencia, él necesitó consejo. ¿Y cuál era la petición de Roboam? La palabra nos dice en 2 de Crónicas, capítulo 10, versículo 4, se acercaron a él, ¿verdad?, el pueblo, y le preguntan: tu padre agravó nuestro yugo. Ahora alivia algo de la dura servidumbre y del pesado yugo con que tu padre nos apremió, y te serviremos, le dijo el pueblo. También en Primera de Reyes 12:4 nos dice de una manera un poquito diferente: tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Esa era la petición. El joven, por la inexperiencia, no sabía qué hacer. Entonces él, dice la palabra de Dios, que se acercó a los ancianos, pero a la vez se acercó también a los jóvenes. Los ancianos, y esto nos lleva a 2 de Crónicas, capítulo 10, versículo 7, y dice que los ancianos le contestaron diciendo: si te condujeres humanamente con este pueblo, y les agradares, y les hablares buenas palabras, ellos te servirán siempre. Ese era el consejo que le dieron los ancianos. Y también en Primera de Reyes 12, 7, 9, porque este pasaje es alterno, ¿verdad? Y se confirma con el libro de Reyes. Primera de Reyes 12, 7 al 9. Y ellos le hablaron diciendo: si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras le hablares, ellos te servirán para siempre. Solo el versículo 7 vamos a leer. Y este es el consejo que le dan los ancianos. Pero ustedes pueden ver el resto de la historia. Roboam, pues él no se conformó con ese consejo, y es como a veces nosotros también, ¿verdad? Hermanos, a veces nosotros ya sabemos qué tenemos que hacer porque el Señor ha sido claro con nosotros con una palabra. Pero a veces nosotros andamos buscando segundas opiniones para secundar, ¿verdad?, lo que ya sea en nuestra carne queremos hacer,
o la palabra que el Señor nos ha dicho. Y si es que queremos conformar lo que el Señor nos ha dicho, gloria a Dios. Está bien, hermanos, en la multitud de consejeros, ¿verdad? Está la sabiduría. Pero tenemos que ponerle ojo y pedirle al Señor a quién le vamos a pedir consejo. Y él, pues, ¿verdad? Acudió a una fuente correcta, pero también acudió a una fuente incorrecta. Y eso nos hace ver, fíjense, que porque cuando hay inexperiencia, nosotros tenemos que mirar hasta nuestros orígenes, tenemos que ver hasta las decisiones que nuestros abuelos, nuestros padres, vámonos hasta nuestros tatarabuelos hicieron y cometieron. Si sus decisiones no fueron del todo buenas y hasta ahorita nosotros podemos ver resultados, eso quiere decir que tengo que double check, como dicen, ¿verdad? El consejo. Esto me hace ir a revisar quién era la madre de Roboam. Ustedes recuerdan que el rey Salomón lo perdieron las mujeres extranjeras, él tuvo muchas esposas, muchas concubinas, y nos dice la palabra de Dios con respecto a su madre. Ella era Naama. En 2 de Crónicas 12:21 dice así: Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. De 41 años era Roboam cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que Jehová eligió de todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. Naama, y nos dice la nacionalidad, amonita. También, ¿verdad? El Señor nos hace ver en Reyes, ¿verdad? Solo voy a leer al final, nos dice que también el nombre de la madre fue Naama y nos confirma que fue amonita. Hermanos, y eso me hace, ¿verdad? Que vayamos y recordemos quiénes eran los amonitas. Y usted puede decir, pero es que él era el rey, él podía decidir lo que él quisiera. Él parece que buscó lo correcto, ¿verdad? No estaba seguro por la inexperiencia, pero iba como a ciegas, hermanos, porque no entendía del todo. Ahora, ¿quiénes son los amonitas? Fíjense que Génesis 19, del 36 al 38, nos narra la historia, ¿verdad? Y ya sabemos que ellos fueron una consecuencia de un incesto. La hija de Lot, ¿verdad? En este caso, la mayor tuvo a Moab y la menor, pues, fue la madre de los amonitas. Y ahí dice, ¿verdad? En el versículo, la menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Ben-Ami, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Y fíjense que viendo la historia, realmente la historia con respecto a los amonitas nos dice, y si usted lo busca esto en un diccionario secular, dice, era un pueblo agresivo y rebelde, eran hostiles hacia Israel. Ojo con estas características. Cuando hay agresividad, cuando hay rebeldía y cuando hay hostilidad, principalmente estos tres, hermanos, nos están dando un indicativo y una señal de que las cosas no vienen con buenas intenciones. Ahora, esta era la madre de Roboam, y usted podría decir, ¿y qué tiene que ver la mamá con todo esto? Bueno, usted sabe de que si una madre pues tiene la sabiduría del Señor, puede guiar a su familia, puede llevarla hacia un rumbo correcto, con su actitud, modelándole a sus hijos. Y por eso, hermanos, es que es necesario que el Señor nos haga ver quiénes son los que nos están dando consejo, a quiénes estamos nosotros siguiendo, quiénes están modelando sobre nosotros. Y si algo ha pasado, pues llevemos todo esto al Señor, porque estamos viviendo tiempos donde lo importante es ser guiados por el Espíritu Santo para poder también guiar a otros por las sendas correctas. Ahora esto también me hace analizar también el papel que tenía Jeroboam. La Biblia dice que su padre fue Nabat y el significado de Nabat es escanear, mirar fijamente. Y esto pues lo podemos ver siempre en Primero de Reyes, perdón. Este hombre, Jeroboam, también tenía una profecía que tenía que cumplirse. Él era un hombre con promesa y según la palabra del Señor, en Primero de Reyes 11:28, nos da las características de quién era Jeroboam. Y nos dice el versículo, y este varón Jeroboam era, miren las características del otro, ¿verdad?
protagonista de la historia. Era valiente y esforzado. Y viendo Salomón al joven que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa. Características. Si nosotros lo comparamos con Roboam, como que él se defendía solo, como que él era más osado, más esforzado, dice la palabra de Dios. Por lo tanto, eso también nos lleva, ¿verdad?, a ser independientes de cualquier persona, principalmente de Dios. Y eso es lo que el Señor está tratando con cada uno de nosotros, que nosotros dependamos solamente de Dios. Ya a él se le había profetizado que él iba a tomar las 10 tribus, él iba a reinar sobre ellas, pero estas profecías y esas promesas, como todo en la Biblia del Señor para sus hijos, son condicionadas. Hay un pero. Y nos dice allí en Primero de Reyes, capítulo 11, del 35 al 38. Versículo 38. Y si presentares ido a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Pero, ¿qué sucedió? Él decidió por sus propios caminos. Él decidió tomar sus propios caminos. Y acá pareciera como que, ¿y por qué el Señor me hace ir nuevamente a este versículo al cual vamos a leer ahorita? Nuestros caminos, para que recordemos qué significan para el Señor y qué le demuestran y qué quiere a Él que tengamos nosotros como imagen de lo que es nuestros caminos. Ezequiel 36:17. Hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras. Como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí. Acá yo podría tratar de evitar que esto se oiga tan feo, porque esa es la imagen que el Señor quiere dejar de nuestros caminos, y yo lo entiendo. Por eso es que el Señor me hace ver que tengo que depender de Él y tenemos que depender de Él, sea cual sea la necesidad que tengamos. Él es todo en nosotros. Necesitamos urgentemente que el Señor llene nuestras vidas y que podamos dejarnos llevar por los consejos que Él nos da. Y Él va a levantar a personas y a pastores con ciencia y con conocimiento para que nos puedan guiar. Pero déjenme decirles que llega un momento en el cual los pastores quisieran ayudarnos más, pero no lo van a poder hacer. O los líderes. Y me ha pasado. Yo sé que mi pastor ha sido una persona que el Señor ha utilizado mucho y sus consejos han sido muy certeros, han sido de Dios definitivamente, pero también él ha tenido sinceridad a veces y él me ha dicho muy pocas veces, bueno, quizás solamente una vez, en un problema que me sucedió, donde él fue humilde y tuvo una sinceridad y me dijo, yo quisiera ayudarle, pero no tengo la palabra, no tengo la respuesta de Dios, pero sin embargo puedo orar por usted, y eso dio un preámbulo para que el Señor se entendiera conmigo directamente por una situación que yo estaba pasando. Por eso yo le quiero animar de que a veces nosotros presionamos a nuestros pastores y queremos que ellos nos digan todo. Recuerden que ellos también son humanos como nosotros. Ellos están en la presencia del Señor constantemente, pero también ellos tienen que estar velando por sus familias. Y nosotros también tenemos que estar haciendo lo mismo por las nuestras. Por eso es que el Señor nos está enseñando esta noche a través de estos dos personajes, quienes tuvieron oportunidades gloriosas, preciosas, pero debido a que tomaron sus propios caminos, desperdiciaron las oportunidades que vinieron a sus vidas. Y esto me lleva a que analicemos, ¿verdad?, nuevamente el consejo que Roboam pidió. Roboam solamente quería saber cómo podía hacer con la petición que el pueblo, hermanos, esto es lo que sucede, no es solamente una persona que estaba preguntando, era un pueblo entero que sentía que lo que Salomón había hecho con ellos no era correcto y solamente se acercaron para pedirle un poquito de misericordia, que él fuera diferente.
Y esa fue la petición que le hacían. Lo voy a volver a repetir. Segunda de Crónicas 10:4, libro, perdón. Tu padre agravó nuestro yugo, ahora alivia algo de la dura servidumbre y del pesado yugo con que tu padre nos apremió, y te serviremos. Y saben que la Biblia acá, ella solita se responde. Miren, si estos hombres de verdad hubieran constantemente en la presencia del Señor, meditando en la ley de día y de noche, como dice el Señor, ellos hubieran podido encontrar la respuesta en la misma ley que dejó Moisés. Allá en Deuteronomio 24:14, la misma ley. Y ahí en sus títulos en el capítulo dice leyes humanitarias. No oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros, que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. En su día le darás su jornal, y no sin dárselo, pues es pobre, y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová, y sea en ti pecado. La misma palabra del Señor nos da leyes, y ahí es donde las personas, aún en estos tiempos, ellos preguntan, ay, ¿qué hago? Mire, si usted es empresario, si usted es gerente, si usted es dueño de su negocio, si usted sirve en la iglesia, si usted es pastor, si usted haga lo que haga, si usted deja que la palabra del Señor o dejamos que la palabra del Señor nos guíe, entonces nosotros vamos a poder entender y vamos a tener las respuestas del Señor. Y fíjense que la palabra de Dios también nos dice que en ese momento los contemporáneos, los profetas contemporáneos de estos reyes eran Amós. Y Amós en el capítulo 8 del 11 al 12 menciona también del jornalero, sueldos de ellos. Y nosotros a veces creemos que la palabra de Dios, ¿verdad? La menospreciamos y decimos, si no hay nada ahí en la Biblia. Hermanos, es el mapa de nuestra vida, es el mapa del cristiano. Y por eso esto, ¿verdad? Me lleva a ver que nosotros cuando preguntamos, yo escuchaba, miren, un predicador, ¿verdad? Que él está en España. Últimamente ha tenido muchas personas que se han afiliado prácticamente a su iglesia porque han visto que el hombre pues les está enseñando, ¿verdad? Y con esta cuarentena muchos buscaban ver dónde se conectaban. Pero él menciona esto. Hay preguntas que me las hacen que disculpen el amor, yo se los digo sinceramente, ustedes están preguntando cosas porque no han leído la Biblia. Y ese es el punto. Si nosotros leyéramos la Biblia, créanme que le aliviaríamos la carga un poquito a los pastores. Seríamos más considerados porque no estaríamos, ¿verdad? Y no es que ellos se molesten porque les hablemos, porque los busquemos. Pero este pastor, ¿verdad? No es ninguno de los pastores que está con nosotros, sino es un pastor en España, y él, ¿verdad? Leer las él concluyó con esto. Me estás preguntando algo porque no has leído la Biblia, pero yo te digo, lee la Biblia, entonces después ven y pregúntame. Mire, cuando usted ha leído la Biblia, cuando usted ha estado en la presencia, y hermano, usted sabe qué tiene que hacer. Lo que sucede es que siempre, ¿verdad? Como que buscando pretextos para justificar nuestros propios caminos, y que no se nos olvide, nuestros caminos son malos ante el Señor, no le agradan. Entonces eso, ¿por qué estamos como estamos? ¿A quién le estamos pidiendo consejos? ¿Son verdaderos servidores del Dios Altísimo a las personas que les estamos pidiendo consejo? ¿O como aquellos, verdad? No, pues la mamá de Roboam era amonita. ¿Y qué tienen los amonitas? Recordemos que Ruth era una amonita, pero Ruth llegó con un corazón contrito y humillado. Se arrepintió y llegó a ser parte de la genealogía de Cristo Jesús. Pero hay una excepción siempre a la regla, en este caso, por el arrepentimiento. Porque ellos
de una u otra manera saben que si eran amonitas, pero llevaban genéticamente, ¿verdad? Los genes del papá, Lot, y Lot era 100% israelita, ¿verdad? Él era hebreo. Por lo tanto, nosotros no podemos generalizar y ese es el punto. ¿A quién le estamos pidiendo consejos? A veces las personas generalizan y dicen, no, pues esta es la regla y así se va a hacer, pero siempre podemos ver que si un corazón contrito y humillado viene ante el Señor, ¿qué dice la palabra? No lo desprecio yo. Y ese es el objetivo. Si nosotros estamos así, por eso fue que David fue diferente a los demás. Miren, si yo a veces comparo, ¿verdad? Cosas que los otros hicieron, pero lo que hizo David fue grave. Pero ¿qué o cuál fue la diferencia entre David y estos otros? Que él reconoció que había pecado contra el Dios Altísimo. Él reconoció que había pecado contra Dios y se humilló. Y los demás no reconocieron que habían pecado contra el Señor, sino que vamos a hacer lo que nosotros queremos y esto será y punto. Y acá, ¿verdad? Entonces tenemos que enfocarnos a quienes les estamos pidiendo consejo. Son servidores del Dios Altísimo. Y aquí sí quiero que vayamos a Mateo 20:26. Porque, ¿qué somos nosotros? Dice la palabra del Señor, más que solamente servidores. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Marcos 10:43-45. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? En 1 Corintios 4:1. Y dice el título ahí, el ministerio de los apóstoles. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Servidores de Cristo. Personas que sirven, no se sirven de los demás. Esa es la diferencia. Si la persona que me está guiando se está sirviendo de mí, por favor, que el Señor sea en su misericordia, que nos haga analizar, hablar con el Señor. Y si estamos haciendo esto, que por favor el Espíritu Santo de Dios nos guíe al arrepentimiento, porque estamos para servir a los demás. Y Pablo también dice en Gálatas capítulo 5, versículo 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y acá, esto es lo que el Señor me hace ver. Nosotros verdaderamente tenemos que estar conscientes que lo que el Señor nos está mandando a hacer hoy en estos días, más que nunca, es a servir, ser servidores. Y si esa persona que me está guiando, está modelando, es un servidor y está a la disposición, y miren, escuchaba ahora un predicador que se va con la sorpresa de que invitan a un disque apóstol, ¿verdad?, a la casa y empieza el apóstol a preguntarles cuánto vale esa televisión, cuánto vale este equipo, cuánto vale este mueble, y le hicieron el precio, ¿verdad? Y él sacó una lista, él anotando, vaya, es tanto el valúo. Entonces, de eso tú me tienes que dar el diezmo. ¿Es eso ser un servidor o es servirse de los demás? Y esto es lo que está pasando hoy en día. Las personas se están sirviendo y aprovechando de los demás y esto origina a que haya heridas, a que haya errores en las personas si quieran generalizar, porque esta noche yo te digo que no todos somos así, no todos son así. Yo en carne propia he vivido una experiencia muy preciosa donde el Señor me está viendo, bueno, me está haciendo caminar con líderes diferentes y yo en cada uno de ellos estoy viendo que todos son distintos, pero cuando hay un corazón puro y cuando hay palabra del Señor para guiar a la oveja, el consejo va a venir y son servidores del Señor. Son personas que yo he visto cómo han servido a mí y a mi familia en tiempos de mucha necesidad.
Al contrario, en vez de yo darles, ellos a mí me han ayudado. Y gloria a Dios, y yo alabo al Señor por eso, porque eso es lo que el Señor está buscando. Lamentablemente, Roboam empezó bien, Jeroboam también, a su manera, ¿verdad? Ellos trataron, pero lamentablemente dice la palabra del Señor y realmente eso es algo que se le ha hecho énfasis, ¿verdad? En nuestra caminata, que no es cómo comenzamos, sino cómo terminamos. Quiero que vayamos a segundo libro de Crónicas 12:1. ¿Qué fue lo que hizo Roboam? Él logró muchas cosas. Y ahí dice que cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Ese es el problema de un mal liderazgo. Miren, no solamente él dejó la ley de Jehová, sino que se fue todo el pueblo con él. Y ese es el problema, que si el líder no está bien, se va a llevar de encuentro al que va detrás de él. Por eso tenemos que tener cuidado. Cuidado, hermanos, a veces nosotros nos queremos guiar, ¿verdad? Porque no, es que este no grita mucho, es que este, ¿verdad? No habla fuerte, es que este no brinca. No es por emociones. Fíjense que en el libro de la preparación del avivamiento, si ustedes ya lo comenzaron a leer, el pastor Bailey dice que el Señor le había entregado 2 potestades y dice que él sentado en una silla, el Señor le dijo, ponles las cadenas. Y ahí está en el libro. Dice que los demonios se agacharon y esperaron a que él les pusiera las cadenas. Hermanos, ahí no hubo pataleo, ahí no hubo gritos, ahí fuera de lo normal. Solamente obedeció y él puso las cadenas sobre las potestades cuando son entregadas. Y el Señor es quien te ha dado la autoridad. No tienes por qué hacer cosas fenomenales o un show. Y eso es lo que está pasando, que en nuestro ministerio, si ustedes pueden ver, no se ha destacado por dar shows, porque no se trata de eso, sino de vivir la palabra. Cada una de las personas que el Señor ha levantado en estos momentos para que nos den la palabra, hermanos, lo hacen porque están viviendo la experiencia. Lo hacen y están pagando un precio para que podamos ser saciados y podamos ser llenados y podamos ser libertados también si es necesario. Y ese es el peligro, volviendo a Roboam, el peligro de ser saciados. Esto es grave. Fíjense que los profetas Oseas y Amós hablaban y les advertían al pueblo y cómo Dios los rogaba que se arrepintieran. Veamos Oseas 13, del 5 al 6. Yo te conocí en el desierto, en tierras, en sus pastos se saciaron y repletos se ensoberbeció su corazón. Por esta causa se olvidaron de mí. El peligro de ser saciados. Y esto me recuerda, ¿saben que en el cántico de Moisés, allá en Deuteronomio 32:15, también él menciona esta parte? Pero engordó Jesurún y tiró cosas. Engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Roboam y Jeroboam conocían del Dios Altísimo, conocían de su poder, mas sin embargo no hicieron lo correcto, no pidieron consejos correctos, no se acercaron a las personas idóneas para que les ayudaran. Al contrario, sus corazones perversos y engañosos empezaron a ponerles situaciones, imaginaciones y cosas para que sus reinos no se los quitaran. Pero he allí el error. Cuando somos saciados, miren, esto puede pasar tanto física como espiritualmente. Y cuando somos saciados, el Señor es misericordioso y nos da palabra. Me voy a enfocar en el área espiritual. Él nos está dando palabra. Él nos está dando por misericordia y nos está haciendo conscientes de que lo más vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. No es que nosotros, ¿verdad?, seamos, wow, excelente, esta mujer, este hombre. No, hermanos, como los apóstoles, los discípulos,
gente no letrada, dijeron cuando cayó el Espíritu Santo. Y estos son los que están hablando ahora. Por eso es que pueden decir, Laura, la hermana Laura, ella. Hermanos, todos, ¿verdad? Una vez le digo a un compañero, sí, yo tengo un pasado, pero está bien enterrado, ¿verdad? En lo más profundo del mar, mas sin embargo, con Cristo son todas las cosas nuevas. Pero, ¿qué sucede? No es que nos avergoncemos de nuestro pasado, al contrario, hermano, nosotros lo vamos a testificar para poder enseñarle a los demás que si también el Señor tuvo misericordia de nosotros y nos hemos dispuesto, también puede hacerlo por aquel que tiene un corazón dispuesto a que sea usado por el Señor. Y cuando vamos creciendo espiritualmente, ¿verdad? Nosotros podemos ser como un matamosca, ¿verdad? Usted sabe que cuando ve la mosca, uy, solo la mata y le da con el matamosca y ya estuvo. Y a veces nosotros con nuestras palabras también herimos a nuestros hermanos, ¿verdad? Y vemos algo, mire, no haga eso porque esto es de tal cosa, ¿verdad? O no haga aquello porque esto es del diablo. No tenemos ni manera para decir, primeramente se saluda y si usted tiene una comunicación con la persona y tiene un vínculo, tiene un lazo, usted puede tener confianza, ¿verdad? Pero siempre, como dice nuestro pastor Rosales, cuidemos las relaciones. Se nos olvida, ¿verdad? Saludar, se nos olvida un saludito, mire cómo está, fíjese que tengo esto, no, de un solo, ¿verdad? Como dicen ahí, vamos al grano, porque somos tan espirituales, ¿verdad? Que podemos juzgar a los demás, que no se nos olvide que si el espiritual juzga, dice, pero lo que nosotros vamos a hacer, no lo que los demás están haciendo. Por lo tanto, si nosotros no aprendemos a manejar la bendición, eso nos va a causar un problema. Jeroboam y Roboam tuvieron esta oportunidad preciosa, pero volvemos a lo mismo. ¿Qué más hizo Roboam? Vean, es que Roboam se fue al extremo. Dice la palabra de Dios que un par de años él anduvo caminando, más o menos, pero después sí, al final se fue a lo peor. Primero de Reyes 14:24. Hubo también sodomitas en la tierra, e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. ¿Y qué sucede acá? Hermanos, la palabra sodomitas. Estamos viviendo esos tiempos donde ese es el error que se ha cometido. Las personas, ¿verdad? Piensan de que nosotros odiamos a los pecadores porque como no nos llevamos con los pecadores y ahí hay una línea muy delicada. Jesucristo comía con las rameras y con los publicanos y era criticado por los fariseos y los escribas y los saduceos y todos aquellos religiosos de ese momento, porque él lo hacía. Cuando Jesús lo hacía, estamos hablando que era Cristo, lleno del Espíritu Santo. Él no iba a caer en la tentación. Por eso nosotros debemos de tener mucho cuidado. Si nosotros somos de aquellos que pensamos que tenemos que andar con ellos, no específicamente con estas personas, ¿verdad? Los sodomitas que menciona la palabra y ustedes saben a qué me refiero. Con todos en general, todo aquel que no ha venido a Cristo y son evidentes sus señas de que no quiere nada con Cristo, yo no puedo andar con ellos. Ahora, si por cuestiones de trabajo, ¿verdad? Yo tengo que convivir con ellos, pues entonces tengo que almorzar en medio de ellos, yo voy a almorzar, pero voy a estar, ¿verdad? Concentrado en lo que Cristo quiere que yo haga para servirles incluso a ellos. No puedo yo mostrar, ¿verdad? Un gesto de desprecio o decir, ay, no, al contrario. Por eso es que el Señor nos está formando, por eso es que el Señor está trabajando en nosotros, para que podamos hacer bien el trabajo que el Señor quiere que hagamos. Y acá, Roboam permitió todo esto, permitió un ambiente de pecado que al Señor no le pareció para nada. Y eso es lo que nos hace entender que la inexperiencia es la que da malos consejos. La inexperiencia, cuando una persona no sabe lo que está haciendo, no nos va a poder aconsejar bien. Aún conociendo, ¿verdad? Las personas, leyendo la palabra del Señor, a veces si necesitamos reforzar y confirmar como Gedeón, ¿verdad? Que pedía pruebas a cada momento. Dame esta prueba, y ya era un elegido. Ahí es donde vamos. La inexperiencia da malos consejos. Por lo tanto, nosotros tenemos que ir constantemente a la palabra del Señor.
Quiero que veamos la definición y la determinación, mejor dicho, que tuvo Josué. Josué 24:15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y esto es tener determinación. Si mis antepasados, si mis familiares, si mis líderes en el pasado no me lograron guiar correctamente, yo estoy viendo las evidencias. Por lo tanto, tengo que tener una determinación. Y el Señor nos anima a que verdaderamente estemos a los pies de Cristo, estemos atentos, escuchando la administración que el Señor tiene para nosotros, la palabra que el Señor nos está dando, porque de lo contrario vamos a cometer errores graves, errores en los cuales nosotros después no solamente nos vamos a ver afectados nosotros, sino que también nuestra generación, nuestra simiente. Y hoy en día, amados, más que nunca, el Señor quiere que nosotros tengamos un corazón dispuesto a que aprendamos de los errores de estas personas. Muchas personas dicen, sí, pero la Biblia habla de los errores de los demás. Sí, pero los menciona para que no los cometamos tú y yo. Los menciona para que nosotros sepamos conducirnos correctamente, para que en el nombre de Jesús nosotros podamos hacer bien lo que tenemos que hacer. Y acá, recordemos, Roboam y Jeroboam, dos personas que tuvieron una oportunidad preciosa, pero no la supieron aprovechar. Los pecados que ellos hicieron realmente al Señor le dolieron. El Señor les rogaba por medio de los profetas, no lo hagas, búscame. Y así es como el Señor nos da. Las promesas son condicionadas, no es solamente ven y recibe la bendición. Y voy a volver a Primero de Reyes 11:38, cuando le dice el Señor, y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo, y te edificaré casa firme como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Y esto es lo que no hicieron ninguno de ellos. Sí, Jeroboam también tenía, ¿verdad? Esa promesa, se oró por él, una palabra profética. ¿Y cuántos de nosotros no hemos recibido una palabra de profecía donde se nos ha dicho que el Señor va a venir literalmente y su unción va a hacer que el cautivo sea liberado? A sentar de brazos cruzados a no hacer nada por eso. Tenemos que estar redimiendo el tiempo, tenemos que estar leyendo la palabra. Y ahí es donde el Señor nos hace entender, bueno, que primero Dios, ¿verdad? Su Espíritu Santo, nos haga entender y comprender que no se trata de comer y beber, ¿verdad? Y muchos, no, es que miren, que comamos esto y ahora qué vamos a hacer de cena, de desayuno, de almuerzo y ahora qué celebramos. Y usted puede ver, miren, hoy en día los negocios de comida a domicilio no dan abasto. Pero ¿qué sucede? Las personas están preocupadas porque van a comer más que su espíritu. Por favor, seamos dispuestos a que el Señor sea el que transforme nuestras vidas. Por eso es que el Señor me hacía ver la mamá de Roboam, la mamá de ella, una amonita, Naama. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? ¿Qué hicieron estas mujeres extranjeras? Perdieron a Salomón, y si Salomón era un hombre muy sabio, ¿qué cree que nos puede pasar a nosotros por seguir los pasos de una mala influencia? A veces va a haber que pagar un precio, pero tenemos que aprender a escuchar la poderosa voz de Dios.
entonces el Señor, por misericordia, Él puede utilizar a otros siervos, a otros hermanos. Mira, es que puede utilizar un sermón, puede utilizar un texto de la Biblia, su palabra, todo. Y no se trata de que solamente, ¿verdad? Vamos a abrir la palabra de Dios y, ¿verdad? Lo que salga ahorita, este voy a leer. No, necesitamos comer su palabra, necesitamos leer muchos capítulos, necesitamos realmente llenarnos de su palabra para que sea Él el que nos hable. Y Él es el que va a apartar a muchos. En estos momentos lo va a tener en el anonimato. Y eso me hacía recordar algo. Cuando nosotros vamos creciendo espiritualmente, es solo por su misericordia. Y también el pastor Bailey, en uno de sus libros, en la preparación del liderazgo, él menciona que los siervos del Señor, ¿verdad? Es como un equipo donde hay titulares y hay personas que están en la banca. Cuando los titulares por X razón no pueden, ¿verdad?, hacer su labor, entonces se acude al que está de titular. Pero el titular no quiere decir que ha estado, ¿verdad?, ahí de haragán. Se ha estado preparando, ha estado ejercitándose, ha estado preparándose para el momento cuando le digan, entra tú. Y así es como tienen que estar los obreros del Señor. Pero es que fíjese que yo ahorita, ¿cómo voy a pedir consejos si no hay nadie que me lo dé? Lo que pasa es que tiene que prepararse, tiene que leer su palabra, tenemos que leer la palabra del Señor, estudiar, prepararnos. Y no es solamente que el Señor de la noche a la mañana te va a poner, ¿verdad? Habla. Dice que el Espíritu Santo en aquel momento va a hablar de lo que hay ya dentro de nosotros. Y si nosotros no nos hemos preparado, ¿cómo va a hablar el Espíritu? ¿De dónde va a sacar material? Yo recuerdo una narración del pastor Frank Anderson. Necesitaba una herramienta y en ese momento él se va a la ferretería cuando la necesitaba y casualmente había una. Y la compra, la lleva a la casa, pero lo hizo analizar y pensar, bueno, ¿y esta herramienta desde cuándo se ha de haber creado? Se fabricó, terminaron el proceso de la fabricación, la mandaron a la tienda donde tenía que venderse, pero no se vendía, pasaron posiblemente años hasta que alguien necesitó la herramienta, pero ya estaba lista la herramienta para ser utilizada en el momento preciso. Eso es lo que el Señor nos está enseñando y quiere dejarnos esta noche, que nosotros estemos preparados, que estemos atentamente oyendo a la voz del Señor y aplicando todo el conocimiento que se nos está dando. Nos está perfeccionando, pero también nos está llamando a la santidad. Y anoche me agradó lo que decía Davidcito, la justicia de Dios. ¿Qué es lo injusto? Todo lo que no le agrada al Señor. Si nosotros así de sencillo comunicamos eso, ¿le agrada al Señor esto que estoy haciendo? ¿Te agrada, Señor, lo que estoy haciendo? ¿Quieres que yo haga esto? Y hay un temor santo en sus hijos para poder hacer la voluntad del Padre, porque la gloria se la va a llevar Él. Y Él es el que está levantando en este momento personas idóneas, personas que se están preparando para escuchar los consejos correctos, para que no nos vaya a pasar, ¿verdad?, que la inexperiencia da malos consejos. Y si yo sé que la persona no tiene experiencia, por lo tanto no me puede ayudar. Por lo tanto, eso va a pasar en mí. Si yo no he pasado por los procesos del Señor, yo no le voy a poder ayudar a nadie. Por eso es que el Señor nos tiene como nos tiene en este momento. Nos está haciendo pasar por circunstancias y situaciones que lo que están haciendo es formando el carácter de Cristo en nosotros. Que el Señor nos ayude. Nosotros vamos a ser expuestos cada vez más a situaciones duras, rechazos. Es que no vamos a hacer nada agradable para las personas que están en pecado, porque ¿a quién le gusta que le digan que está en pecado? A nadie. Mas sin embargo a eso hemos sido llamados. Su luz trae luz a nuestras tinieblas y su luz va a brillar a través de nosotros. Cada estrella tiene un cuerpo diferente y un nivel de luz. Que sea el Señor formándose en nosotros. Porque desde ahorita, si tú y yo decidimos seguir en el proceso, el Señor va a seguir hablando, el Señor va a seguir enseñando y el Señor va a seguir mostrándonos
y va a seguir pidiéndonos que vengamos al arrepentimiento, que busquemos también palabra del Señor, que oigamos su voz y que nos saciemos, pero que tengamos cuidado, que no vayamos a ser como aquellos que cuando ya están saciados se olvidan de su Dios. Por eso, que el Señor nos ayude para que en el nombre de Jesús podamos serle útiles a su manera, con pureza, con gentileza, con amor, porque hemos sido llamados para servirle a los demás. Esa fue la petición que tenía el pueblo para Roboam. Y los ancianos le dijeron bien, le aconsejaron bien, mas sin embargo él decidió hacer lo que los jóvenes le aconsejaron. No, ponles más carga, hazles la vida imposible. Oigamos al Señor. Y eso fue lo que le afectó a Roboam. No entendió que si él hubiera sido siervo del pueblo, si él hubiera servido al pueblo, si él hubiera respondido con buenas palabras, les hubiera hablado con buenas palabras, ellos le habrían servido no por un momento, sino para siempre. Y eso buscamos, servidores para el Señor, que les sirvan para siempre. Así es que tenemos que modelar de la manera correcta y que el Señor sea el que nos dé la gracia por su sola misericordia. Oremos, hermanos. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Muchas gracias, Señor, porque eres tú el que está haciendo, Señor, el que está creando y el que está formando padres espirituales. Necesitamos padres espirituales, necesitamos padres que sirvan al pueblo, padres que tengan esa voluntad de servir, padres que tengan la voluntad de traer muchos hijos a la gloria, padres que cuando vieron al hijo pródigo regresar, lo abrazaron, le cambiaron las vestiduras, le pusieron un calzado y le pusieron un anillo. Necesitamos que las personas vuelvan a Cristo y necesitamos hacerlo con un buen espíritu. Necesitamos que muchos regresen a tus caminos, que muchos puedan escuchar el consejo de Dios, que muchos puedan venir a Cristo y en el nombre de Jesús poderlos cuidar como un bebé, poderlos cuidar y verlos crecer como una planta que se va a convertir en un árbol frondoso con muchas hojas, con ramas. Señor, gracias por tu misericordia. Gracias porque tú estás levantando un pueblo que está dispuesto a oír tu voz, a oír tus consejos. Llena de tu sabiduría y de tu gracia, Señor, a nuestros pastores. Son una bendición para este pueblo. Ayúdales, Señor, porque también son humanos y llevan una carga por cada uno de nosotros. Que nosotros como ovejas también nos dispongamos a leer tu palabra, a meditar en ella de día y de noche, para que nunca se aparte de nuestra boca y decir como Josué, aunque los demás afuera de nuestras casas anden mal, yo y mi casa serviremos a Jehová. Aleluya, gracias Espíritu Santo, gracias Padre, gracias Hijo, en el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.